Gloria a Dios, familia. Hoy nos sumergimos en un tema que es el corazón mismo de nuestra fe. La Biblia, la palabra de Dios. No es un libro común, es fuego, es vida, es poder. Jeremías 23:29 dice: ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la roca? Imagínate eso. La palabra de Dios no es tibia ni pasiva. Es un fuego que consume todo lo que no glorifica a Dios y un martillo que rompe las cadenas que nos atan. ¿Estás listo para dejar que este fuego divino encienda tu alma? La palabra que nos purifica. En Isaías 6, el profeta tuvo una visión de Dios en su trono. Cuando se dio cuenta de su pecado, un serafín tomó un carbón encendido del altar y tocó sus labios, diciendo: «He aquí que esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado». Ese carbón encendido es un símbolo de la palabra de Dios que purifica nuestro corazón y nos prepara para servirle. ¿Hay algo en tu vida que necesite ser purificado por el fuego de su palabra? La palabra que nos da vida eterna. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La Biblia no es solo un libro de historias, es el mensaje de salvación. A través de ella conocemos a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Sin la palabra de Dios, estaríamos perdidos en la oscuridad del pecado. Pero gracias a ella, tenemos la promesa de vida eterna. Eso es poder transformador. La palabra que nos hace libres. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La Biblia es la verdad que nos libera de las mentiras del enemigo, de las cadenas del pecado y de la esclavitud de este mundo. No importa lo que estés enfrentando hoy, la palabra de Dios tiene el poder de liberarte. ¿Estás listo para caminar en esa libertad? La palabra que nos transforma. Romanos 12:2 nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». La Biblia no solo nos informa, nos transforma. Cuando meditamos en ella, nuestra mente se renueva, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver la vida desde el punto de vista de Dios. ¿Necesitas un cambio en tu vida? La palabra de Dios es la clave, la palabra que nos da identidad. En un mundo lleno de confusión, la Biblia nos dice quiénes somos. Efesios 2:10 declara: «Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras». ¿Te has sentido perdido, sin propósito, sin valor? La Biblia te recuerda que eres una obra maestra de Dios, diseñado con un propósito único. No importa lo que el mundo diga de ti. Lo que importa es lo que Dios dice, y Él dice que eres amado, escogido y destinado para grandes cosas. La Biblia es fuego, es vida, es libertad. Te desafío a abrir sus páginas con hambre y sed, a dejar que su fuego purifique tu corazón y te llene de su poder, porque cuando la palabra de Dios entra en tu vida, nada vuelve a ser igual. Bendito sea el nombre del Señor. En este segundo bloque hablaremos de cómo la Biblia es el alimento que nutre nuestro espíritu. Jesús dijo en Mateo 4:4, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Así como nuestro cuerpo necesita alimento físico, nuestro espíritu necesita el alimento espiritual de la palabra de Dios. ¿Estás alimentando tu alma con la verdadera comida? La palabra que nos fortalece. En 1 Pedro 2:2 se nos exhorta: «Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». La Biblia es como la leche para un bebé. Es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Sin ella, nos debilitamos y caemos. Pero cuando nos alimentamos de ella, crecemos fuertes en la fe, listos para enfrentar cualquier desafío. La palabra que nos sana. Salmo 107:20 dice: «Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina». La palabra de Dios no solo alimenta, también sana. ¿Tienes heridas emocionales, traumas del pasado, dolores que no sanan? La Biblia es el bálsamo que cura todas tus heridas.
Cuando meditas en sus promesas encuentras consuelo, paz y restauración. La palabra que nos da gozo. Jeremías 15:16 dice: «Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón». ¿Te has sentido triste, desanimado, sin fuerzas? La palabra de Dios es la fuente de verdadero gozo. No es un gozo temporal como el que ofrece el mundo, sino un gozo eterno que llena el alma y da fuerzas para seguir adelante. La palabra que nos sustenta. En el desierto, cuando Jesús fue tentado por el diablo, respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4. La palabra de Dios es nuestro sustento en los momentos de prueba. Cuando todo parece derrumbarse, la Biblia nos recuerda que Dios está con nosotros y que su palabra es nuestra provisión. La palabra que nos da sabiduría. Proverbios 2:6 dice: «Porque el Señor da la sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia». En un mundo lleno de incertidumbre necesitamos sabiduría. La Biblia es la fuente de la verdadera sabiduría. No es la sabiduría del mundo, que es pasajera y engañosa, sino la sabiduría de Dios, que es eterna y transformadora. La Biblia es el alimento que nutre, fortalece, sana y da gozo a nuestro espíritu. Te desafío a alimentarte de ella cada día, a meditar en sus promesas y a dejar que llene tu vida de su poder. Porque cuando la palabra de Dios está en ti, nada puede derribarte. Aleluya, pueblo de Dios. En este tercer bloque hablaremos de cómo la Biblia es la luz que ilumina nuestro camino. Salmo 119:130 dice: «La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples». En un mundo lleno de tinieblas, la palabra de Dios es la luz que nos guía, nos protege y nos muestra el camino a seguir. ¿Estás caminando en su luz? La palabra que nos da dirección. Proverbios 3:5-6 nos dice: «Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». La Biblia es como un faro en medio de la tormenta. Nos muestra el camino seguro. No importa cuán confusa parezca tu situación, la palabra de Dios te dará la dirección que necesitas. La palabra que nos protege del error. En un mundo lleno de falsas doctrinas y mentiras, la Biblia es nuestra defensa. 2 Timoteo 3:16-17 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Cuando conocemos la palabra de Dios, podemos discernir la verdad del error y evitar ser engañados. La palabra que nos da esperanza. Romanos 15:4 dice: «Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza». En los momentos más oscuros, la Biblia es la luz que nos recuerda que hay esperanza. Sus promesas nos sostienen y nos animan a seguir adelante. La palabra que nos revela el propósito de Dios. Jeremías 29:11 dice: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». La Biblia no solo nos muestra el camino, también nos revela el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando leemos sus promesas, entendemos que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, lleno de bendiciones y esperanza. La palabra que nos conduce a la santidad. Salmo 119:9 dice: «¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra». La Biblia no solo nos guía, también nos lleva a vivir en santidad. Cuando meditamos en sus enseñanzas, somos transformados y capacitados para vivir de una manera que agrada a Dios. La Biblia es la luz que ilumina nuestro camino, nos protege del error y nos da esperanza. Te desafío a caminar en su luz, a confiar en sus promesas y a dejar que guíe cada paso que das, porque cuando la palabra de Dios es tu luz, nada puede detenerte.
Gloria a Dios en las alturas. En este último bloque hablaremos de cómo la Biblia es el arma que vence al enemigo. Efesios 6:17 nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. En la batalla espiritual no hay arma más poderosa que la Biblia. ¿Estás listo para empuñar esta espada y vencer al enemigo? La palabra que derriba fortalezas. 2 Corintios 10:4-5 dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La Biblia tiene el poder de derribar las fortalezas del enemigo, el pecado, la duda, el miedo, la mentira. Cuando declaramos la palabra de Dios, las cadenas se rompen y las fortalezas caen. La palabra que nos da victoria. Apocalipsis 12:11 dice: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. La palabra de Dios es nuestra arma de victoria. Cuando la declaramos con fe, el enemigo huye, porque no puede resistir el poder de la palabra de Dios. La palabra que nos hace más que vencedores, Romanos 8:37 dice: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia nos recuerda que en Cristo ya somos más que vencedores. No importa lo que enfrentes, la palabra de Dios te asegura la victoria. La palabra que nos protege en la batalla. En Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo, usó la palabra de Dios como su defensa. 3 veces el enemigo lo tentó y 3 veces Jesús respondió: Escrito está. La Biblia es nuestra armadura en la batalla espiritual. Cuando la usamos correctamente, el enemigo no puede tocarnos. La palabra que nos da autoridad. Lucas 10:19 dice: He aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. La Biblia no solo nos protege, también nos da autoridad sobre el enemigo. Cuando declaramos la palabra de Dios con fe, ejercemos la autoridad que Cristo nos ha dado. La Biblia es el arma que vence al enemigo, derriba fortalezas y nos da la victoria. Te desafío a empuñar esta espada con valentía, a declarar sus promesas con fe y a caminar en la victoria que ya es tuya en Cristo. Porque cuando la palabra de Dios está en tu boca, el enemigo no tiene chance. Amados, la Biblia es fuego, alimento, luz y arma. Es la palabra viva de Dios que transforma, nutre, guía y protege. Te desafío a hacer de la Biblia tu prioridad, a sumergirte en ella cada día y a vivir según sus enseñanzas. Porque cuando la palabra de Dios está en tu vida, todo cambia. Amén.